Muy buenas tardes. Para la materia de Fundamentos de Seguridad Informática, fase 1, Planificación, ingeniero Jofrey Quintero, director de curso. Mi nombre es Wilfrido Trujillo. Doy comienzo a los puntos que me tocaron desarrollar de la actividad. Primero, describir con sus propias palabras qué es la seguridad informática, qué es la seguridad de la información y qué diferencia existe entre las dos, y generar un gráfico explicativo. Bueno, primero, la seguridad de la informática es la encargada de salvaguardar la privacidad e integridad de la información que está almacenada en nuestros sistemas informáticos. También es conocida como seguridad de las tecnologías de la información o ciberseguridad. Seguridad de la información es la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información de una organización. También es la protección, acceso, utilización, distribución o divulgación no autorizada. Todo esto basado en la norma ISO 27001. ¿Qué diferencia hay entre las dos? Entonces, la seguridad informática y la seguridad de la información están muy ligadas. La seguridad informática es la encargada de asegurar los recursos de la organización, como aplicaciones, como el software. Y la seguridad de la información es la integridad de los datos de la información, lo que contiene la empresa, llámese correos, archivos Word, PDF, bases de datos, etcétera. Y en el siguiente gráfico estamos mostrando lo que es la seguridad informática, que es el acceso que se pueda tener desde el exterior a nuestros equipos, a nuestra red, a nuestra empresa, a nuestra organización. Y la seguridad de la información es lo que tiene la empresa u organización, llámese los archivos, el acceso a nuestros equipos como tal y a las bases de datos. Segundo punto, describir con sus propias palabras qué función y características tienen las herramientas COVID, ITIL, ISO 27000 y ISO 27001. Posteriormente generar una tabla. La herramienta COVID. La herramienta es una herramienta para el manejo de TIC, que ayuda a comprender y administrar los riesgos asociados a ellas. ITIL, herramienta para optimizar costos y rendimiento. Garantiza los servicios preestablecidos de las tecnologías de la información. Describe procesos efectivos y eficientes. ISO 27000. Define los requisitos para un sistema de gestión de la seguridad de la información, garantizando la selección de controles de seguridad adecuados y proporcionales, protegiendo así la información. Es recomendable para cualquier empresa grande o pequeña. ISO 27001. Esta norma permite a las organizaciones y empresas evaluar el riesgo y la protección de los controles para eliminarlos. Por ello, ante el riesgo que hoy en día al riesgo que se enfrentan hoy en día las organizaciones, es imprescindible asegurar una permanente protección y salvaguardar la información. Y el cuadro comparativo de cada herramienta nos muestra lo siguiente. La herramienta COVID dice que ha sido diseñada bajo un estándar habitualmente aceptado y ajustado a las buenas prácticas. Suministra herramientas al responsable de los procesos. Es una herramienta innovadora, ayuda a proteger brechas existentes necesarias en los controles y puede ser utilizado por usuarios y auditores, sino en forma también importantes. La herramienta ITIL optimiza los costos, posee una gran cantidad de documentación, describe los procesos críticos de la administración, servicios, tecnologías, describe procesos de infraestructura y es independiente de la industria de la tecnología. La ISO 27000 tiene dos características, que son la seguridad de la información y los sistemas de gestión de seguridad de la información. La ISO 27001 tiene tres características, que son la confiabilidad, la integridad y la disponibilidad. Muchas gracias. Esos son los puntos que me tocaron desarrollar en la guía. Cordial saludo, mi nombre es Jaime Junior Sedano Pinzón, ingeniero de sistemas, egresado de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, adscrito a la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería, CEAD de Vélez. Actualmente cursando la especialización en seguridad informática. A continuación procederé a explicar los pilares de la seguridad informática y defensa en profundidad del curso Fundamentos en Seguridad Informática.
¿Qué son los pilares de la seguridad informática? Los pilares de la seguridad informática son el objetivo primordial de la seguridad, ya que se debe encargar de la integridad, confidencialidad, no repudio y disponibilidad, que nuestra información pueda ser íntegra, confidencial y esté disponible y que no sea repudiada cuando sea enviada. Es importante tenerlos pendientes para evitar pérdidas de información. ¿Qué es la confidencialidad? La confidencialidad es entendida como la protección de la información frente a posibles divulgaciones no autorizadas a entidades o individuos. No debe poder leerse en los datos a excepción de las entidades específicas previstas. Para ello se debe implementar la autenticación, que es en sí el logueo, puede ser también utilizado por el código de barras, por lectura de huella, de retina. Son múltiples métodos de autenticación, pero dependiendo de lo que necesitemos vamos a utilizar uno en específico. También tenemos el control de acceso, que es el en sí que nuestro sistema deben acceder dependiendo de los privilegios que tenga determinado usuario. Un ejemplo son las bases de datos, que tenemos un usuario administrador o system y tenemos el usuario estándar, que entonces el usuario estándar ingresa, actualiza, pero entonces no podrá en algunos casos borrar o eliminar bases de datos. Entonces es importante saber implementar un control de acceso para evitar de que nuestra información sea borrada o no sea bien manipulada por los usuarios. También tenemos lo que es la encriptación. La encriptación viene de la palabra cripto, que significa ocultar. Es el método por el cual ocultamos nuestra información utilizando ya sea un algoritmo como AES, 3D, SSL, IPsec, entre otros. Esos son algunos, pero hay muchos más. La encriptación lo que nos permite es que nuestra información o datos estén ocultos para que cualquier persona no pueda ingresar a ellos, que si nos quitan la información les quede muy difícil descifrarla y así evitar por ahí incurrir en problemas o que se nos lleven la información hacia la competencia en algunas organizaciones. Eso también se vuelve un requisito en la parte de la confidencialidad cuando se almacenan los datos en un medio, porque igual si los almacenamos en un medio, pues lo recomendado sería mantenerlos encriptados. También cuando los datos se copian a un dispositivo que puede acabar en manos de personas no autorizadas, también es bueno encriptarlos para evitar problemas. O cuando son transmitidos por redes desprotegidas. Por eso es importante tener pendiente que nuestra información debe estar siempre protegida, confidencial y que no cualquier persona pueda acceder a ella. Siguiendo con los pilares de la seguridad informática encontramos la disponibilidad. ¿Qué es la disponibilidad? Es la capacidad de garantizar que tanto los datos como el sistema van a estar disponibles en todo momento para el usuario. Un ejemplo claro suele ser las universidades como la UNAD, en la que necesita que la plataforma esté 24 horas funcionando. Igual también tenemos los servicios bancarios como pagos, transacciones, entonces esos también necesitan estar 24 horas. La disponibilidad es que nuestro sistema esté siempre funcionando y que en cualquier momento que lo necesitemos lo podamos utilizar sin ningún problema. La disponibilidad puede verse afectada igualmente por cuestiones puramente técnicas, por ejemplo, el mal funcionamiento del computador o el servidor, o un dispositivo de comunicaciones que falle, ya sea un router o cualquier dispositivo de comunicación que haga que el sistema se caiga, que se salga de línea. Ahora, para que nuestra disponibilidad siempre se encuentre, o sea, que siempre tengamos disponibilidad, entonces se suele utilizar la redundancia de disco. La redundancia de disco es tener varios discos duros aparte del principal. En caso de que nuestro disco duro principal se dañe, tenemos otros adicionales para reemplazarlo y así evitar de que nuestro sistema se caiga. También tenemos redundancia de servidores, que es tener varios servidores, ya sea porque para evitar de que nuestro servidor principal se nos salga de línea o que de pronto se dañó, se quemó o pasó algo, entonces tener un servidor alterno y así evitar de que nuestro sistema se caiga o que el usuario no pueda acceder a nuestra plataforma. También tenemos redundancia de localidad, aunque esta pues es un poquito más dispendiosa, es porque la redundancia de localidad significa tener otro sitio donde montar nuestro sistema, aparte a donde está montado actualmente.
Igual pues mantener una localidad implica unos gastos que también pues igual tener un sitio sin utilizar allá disponible para cualquier momento pues puede ser un problema. Pero entonces también es bueno tenerlo porque en caso de que haya un incendio o se caiga o una falla eléctrica en el sitio, entonces podernos ir a otro lado para así que el sistema no se nos caiga. Y tenemos también lo que es el resguardo backups, que los backups son copias de seguridad y es tener nuestra copia del sistema diariamente para que en caso de que haya un fallo, entonces restablecer los datos que teníamos el día anterior y así evitar pérdida de información. Eso se les recomienda también a los usuarios, en especial los de teléfonos celulares y los que tienen portátiles, porque es importante tener la información salvaguardada. Ahorita inclusive pues con los robos de celulares y equipos de cómputo en las ciudades y en cualquier otro lado, pues es bueno tener la información protegida para no tener después líos o vernos por ahí en apuros por perder información valiosa. Eso es muy importante. Integridad. Es la protección de los datos frente a la modificación, supresión, duplicación o reordenación realizada por entidades no autorizadas, organizaciones, personas, máquinas o procesos. Más concretamente, la integridad se refiere a la fiabilidad de los recursos de información. Una violación de la integridad se debe siempre a un ataque activo. ¿Qué quiere decir esto? Que la integridad significa que nuestra información esté tal cual como se envía y que el receptor la reciba tal cual como nosotros la hemos enviado. Entonces es importante igual eh, que nuestra información siempre esté tal cual, que no haya daños, que alteraciones, borrones o que esté corrupta dicha información. Para ello se suelen utilizar lo que son algoritmos de criptografía o más conocidos hashing. Algunos de ellos son el MD5, SHA-1, Blowfish, SHA-256, SHA-512. Suelen ser algunos que se utilizan para encriptar información. Aquí en la gráfica como lo vemos, Ana envía una información encriptada y por medio de la red de internet y David la recibe y luego con una llave la desencripta y debería recibirla tal cual como se la enviamos. Esa es la principal función de la integridad, es que nuestra información siempre esté tal cual como la hemos fabricado o como la transmitimos para así que el usuario pueda descifrarla y mirar lo que realmente queremos dar a entender. Ahora voy a pasar a mostrar un ejemplo del uso del algoritmo hashing MD5. Es un simulador en línea que nos permite trabajar, pues simular una encriptación. La página es passwordgenerator.net, cualquier persona la puede utilizar y entonces en esta página ¿qué nos permite? Nos permite ingresando un string que nos genere un algoritmo de hash de dicho string. Entonces vamos aquí, ingresamos una frase, puede ser un nombre y como podemos ver, él nos está convirtiendo dicha frase en un código que es ya nuestro nombre encriptado. Aquí ya nos queda nuestro nombre y en la parte de abajo vemos todo el código completo de nuestro nombre. Igual también este simulador se suele utilizar para desencriptarla, para ingresar el código y que nos bote el nombre de la persona o la frase o lo que deseemos ingresar. Eso es a lo que hace referencia a la parte de integridad. Seguimos ahora explicando el pilar no repudio. ¿Qué es el no repudio? Son los métodos establecidos para comprobar la identidad del emisor de la información. El no repudio garantiza la participación de las partes de la comunicación. ¿Qué quiere decir? Que por medio del no repudio, la persona que envía pueda saber que el receptor la recibió y que el receptor sepa quién la envía, el emisor. Entonces, en este caso, el no repudio nos garantiza que tanto el emisor como el receptor se comuniquen y que sepa que uno recibió la información y que el otro la envió. También podemos distinguir dos tipos de repudio. Está el no repudio de origen, que garantiza que la persona que envía el mensaje no puede negar que que es el emisor del mismo. ¿Qué quiere decir? Que yo envío una información y que el que la recibe sepa que soy yo, que siempre va a saber que soy yo, que yo no puedo negar que yo la envié porque ahí en el mensaje va
mi identidad, IP, MAC. Bueno, ahí van una serie de información que identifica que yo soy el origen, que no se puede negar que yo la envié. Ahora tenemos el no repudio de recepción. El receptor no puede negar que recibió el mensaje porque el emisor tiene pruebas de la recepción. En este caso, el receptor recibe la información y el origen sabe que el receptor la recibió porque tiene un pin de recibido o un código o algo que hace que él sepa que el receptor la recibió. Eso hace referencia al no repudio tanto desde el origen como desde la recepción. Ahora se procederá a explicar seguridad en profundidad o defense in depth. ¿Qué es seguridad en profundidad? Es entendida como la defensa global y dinámica que coordina varias líneas de defensa que cubren toda la profundidad del sistema. El término profundidad se entiende en un sentido más amplio en la organización, implementación y en las tecnologías utilizadas. Se trata, por tanto, en desarrollar acciones de neutralización de los ataques contra la seguridad al menor costo posible mediante gestión de riesgo. ¿Qué quiere decir? Que es aumentar nuestro nivel de seguridad en capas. Es que cualquier persona que intente meterse a nuestro sistema vea un nivel de seguridad mayor, en donde si pasa al primer nivel no pueda pasar al segundo y si pasa al segundo no pase al tercero y así sucesivamente. Es agrandar nuestro sistema de seguridad de tal forma que evitemos infiltraciones, ataques o posibles daños. Ahora seguimos aquí con un ejemplo y es en el caso de los puestos de trabajo protegido por cortafuegos y hubo un antivirus. En el caso tal, el antivirus constituye una segunda barrera frente a un intento de colocar un código malicioso. Y el firewall sería nuestro primero. Pero ¿qué pasa si el virus se mete en un correo electrónico? Pues nuestro cortafuego lo va a dejar pasar porque es un correo electrónico. Y entonces en ese caso, como el cortafuego lo deja pasar, entonces nuestro antivirus pasa a ser el de primera línea, o sea, nuestra primera barrera de seguridad, ya que como el cortafuego lo dejó pasar, entonces nos queda el antivirus, que es el que va a analizar el archivo para evitar e identificar que tiene un código malicioso. Y acá en la gráfica, como lo podemos ver, en la gráfica podemos identificar las líneas, que son la primera línea, donde aquí el atacante, si logra pasarla, se va a encontrar con una segunda línea. Ahora, si él pasa esta, nos quedará la tercera línea. Ahora, ¿qué sucede? Que nosotros debemos tener las líneas seguras y que el atacante no pueda ingresar a nuestro sistema pasando las tres líneas, que tengamos un nivel de seguridad profundo en cada una de las líneas y así evitar de que al hacker, pirata informático o el virus se pueda meter a nuestro sistema fácilmente. Conclusiones. En este artículo investigativo explora la seguridad informática desde los conceptos básicos como lo son los pilares hasta la seguridad en profundidad, determinando los puntos importantes a tener en cuenta al momento de protegernos de amenazas. Actualmente los piratas informáticos se han ideado multiplicidad de técnicas y herramientas para obtener y alterar la información, que es el bien más preciado que tiene la organización, pero para toda falla siempre habrá una solución, y los antivirus, firewall y demás herramientas que se han ido fortaleciendo cada día más, lo que hará que nuestro sistema, nosotros como usuarios, tenemos que estar a la vanguardia de la última tecnología en protección, mantener nuestros antivirus actualizados, nuestro cortafuegos bien configurado, todo para evitar así que se nos metan al sistema o que nos ataquen. Sin lugar a duda, la seguridad informática hoy día juega un papel muy importante tanto para una persona como para las organizaciones, desde la creación hasta el manejo de la información presentada. Es por ello que los usuarios necesitan estar bien capacitados e informados de las amenazas que pueden causar la manipulación incorrecta de la información. Nosotros debemos saber cuáles son las amenazas actuales, qué puede llegar a atacarnos, cómo, si manejamos mal la información, qué puede ocurrir, qué sucede si le damos la información a un tercero. Entonces eso es importante saberlo para así evitar problemas. A continuación tenemos nuestras referencias bibliográficas. Pues la mayoría de las referencias consultadas son PDFs o también, bueno, igual indexados.
pues lo que se recomienda siempre utilizar son fuentes confiables. Pues yo suelo utilizar archivos como libros, revistas en línea, que sean confiables y no utilizar monografías ni Wikipedia, nada de esas enciclopedias que realmente no es información confiable. Muchísimas gracias por su amable atención prestada en la presente. Buenas tardes para todos, soy Jaime Alberto Patiño Romero, soy ingeniero informático egresado de la Escuela Militar de Aviación. Les dejo mis datos de contacto. Trabajo en la Fuerza Aérea Colombiana como oficial y pues me desempeño, tengo mucho que ver con la seguridad informática aquí en la institución. El día de hoy pues quiero hablarles sobre los hackers, los black hackers, los white hackers, y también quiero comentarles, hablarles algo sobre si ser hacker significa ser delincuente informático. Para ello pues vamos a ver una pequeña agenda que el tema es muy somero, muy rápido. Vamos a ver una pequeña definición que es ser un hacker, qué es un white hacker, qué es un black hacker. Si bien hay un tercer, por decirlo así, hay un tercer término que no lo tuvimos en cuenta, que es ser un grey hacker, que es un nuevo término que a nivel mundial se está también acentuando bajo la doctrina de este tipo personal. Y también finalmente vamos a ver si ser un hacker significa intrínsecamente ser un ingeniero informático. ¿Listo? Bueno, ¿qué es ser un hacker? La definición exacta, pues de acuerdo a las referencias bibliográficas que encontré, un hacker es alguien que descubre las debilidades de un computador o de una red informática, aunque el término puede aplicarse también a alguien con un conocimiento avanzado de computadoras y redes informáticas, quien dependiendo de la motivación o intencionalidad podrá ser catalogado en alguna de las siguientes categorías. Ahorita hablábamos de los white hackers y los black hackers. Sin embargo, esta designación ha nacido de forma consuetudinaria. ¿Qué es ser de forma consuetudinaria? No hay una agencia especializada que diga hay white hacker y hay black hacker. Todos son hackers. Y tampoco ser hacker es una terminología, digamos, calificada o un título. Básicamente esto ha nacido bajo el mundo, el rol, la comunidad internacional informática, que pues se los ha designado así. Es algo consuetudinario, es un slang, por decirlo así, de la informática. Vamos a ver cómo están divididos en este mundo informático los hackers entre black hacker y white hacker. Los white hackers. Los white hackers es el nombre que se le da a un experto en la seguridad informática que mediante técnicas y conocimientos de hacking descubre debilidades de un sistema informático con el fin de mejorar su protección. Muy importante. A nivel internacional se les conoce a este tipo de actividades como hacking ético. Otro término muy importante que tenemos que tener en cuenta en nuestro curso de seguridad informática, el hacking ético. Término que se desprende o nace a partir del reconocimiento de que las prácticas de hacking se realizan con un nivel de ética desarrollado y perfeccionado por la comunidad informática internacional de forma consuetudinaria. Sin embargo, este tipo de prácticas por parte de un particular hacia un sistema informático ajeno o sin consentimiento alguno de su propietario se debe considerar como un acto delictivo y se establece como una actividad ilegal a la vista de las leyes internacionales que cobijan este tipo de actividad. Sin embargo, los estados soberanos pueden llegar a realizar este tipo de actividades sin constituir un delito como tal, toda vez que las leyes desarrolladas para este ámbito abarcan la posibilidad de que en circunstancias específicas el Estado estará en la plena autoridad de acceder sin consentimiento alguno de su propietario a los sistemas informáticos que por su utilización o finalidad o ubicación sean involucrados en hechos de investigación penal o criminal. ¿Qué nos quiere decir todo esto que les acabo de decir? Un white hacker básicamente es un hacker, una persona con conocimientos avanzados en tecnología, en informática, que utiliza sus conocimientos para acceder a un sistema informático para descubrir sus debilidades. Todo esto no con una motivación, digamos, personal o financiera propia, maliciosa, por decirlo así, ¿no?
sino de pronto para mejorar la calidad, digamos, de los servicios de seguridad de cada una de las redes informáticas. También el hacking ético abarca pues de las investigaciones de ámbito criminal. Si bien conocemos, digamos, las dependencias de la policía que se encargan de los delitos informáticos, ellos son hackers, pero utilizan sus conocimientos con el fin de un fin investigativo o si bien, digamos, también utilizan sus conocimientos con el fin de proteger de la comunidad de ataques posibles de gente, digamos, que pretenda hacer no solamente delitos informáticos como tal, sino también que utilicen las redes informáticas para hacer otro tipo de delitos, como son, digamos, el acceso a niños, la pornografía infantil, etcétera, etcétera, que también son no son de como tal personas hacker que hacen eso, sino personas que están cometiendo delitos informáticos establecidos por la ley, utilizando estas redes informáticas. Entonces es muy bueno nombrar estas cosas, pues para que todos tengamos una diferencia como tal. Entonces, un white hacker no necesariamente es un delincuente. No es un delincuente. Es una persona que está haciendo, digamos, unos test con el fin de mejorar o, digamos, dar iniciativas para el arreglo de ciertas novedades de nuestras redes informáticas. Al contrario de un black hacker, que lo vamos a ver a continuación. Black hacker, ¿qué es? Es igualmente. Entonces, es una persona con conocimientos avanzados en tecnología informática, pero que esta persona viola la seguridad de la informática, de las redes informáticas por razones más allá de la malicia o para beneficio personal. Esta persona es un delincuente prácticamente a gran una persona que con su conocimiento en informática se aprovecha de las debilidades de los sistemas informáticos para sacar un provecho, ya sea robar información, capturar secuestro de datos, extorsión, etcétera, etcétera, simplemente o de pronto dañar algún sistema. Un ejemplo, hay muchos ejemplos a nivel del mundo de hackers que han hecho, digamos, este tipo de tareas, digamos, inclusive apoyados por el Estado. Un ejemplo es el conocido como Stuxnet, no sé si mis compañeros lo conocen, que es un virus informático que al parecer no fue confirmado, el gobierno de Israel implantó en una planta nuclear mediante las redes informáticas de uno de sus países enemigos, y pues causó que esta planta nuclear pues fallara y pues se dañara. Entonces es importante, digamos, que el uso del conocimiento frente a el uso del conocimiento es lo que nos define como black hacker o white hacker. Vuelvo y lo digo, todos tienen un mismo conocimiento básico, pero la motivación y el uso de esos conocimientos son lo que nos hace white hacker o black hacker. Para terminar, compañeros, pues quería compartir con ustedes, debatir un poco la pregunta que decía nuestro profesor, donde nos pregunta: ¿es lo mismo ser un hacker o ser un delincuente informático? Vuelvo y lo explico. Un hacker es alguien que descubre las debilidades de un computador o una red informática, aunque el término puede aplicarse también a alguien con conocimiento avanzado de computadoras y de redes informáticas. ¿Un delincuente qué es? Es el autor o el infractor, es decir, de cualquier acto previsto y castigado por la ley penal que puede ser objeto de una investigación en este campo. Por esto, podemos deducir claramente que un hacker es una persona con un amplio conocimiento de la morfología, comportamiento y debilidades de los sistemas informáticos, por lo cual no es un delincuente per se, en sí no es un delincuente en un principio, ya que el hecho de poseer este tipo de conocimiento, las habilidades especiales en el mundo de la informática, no lo hace un delincuente. Exactamente, un delincuente informático teniendo en cuenta su entorno. Sin embargo, el uso que esta persona le dé a estos conocimientos o habilidades especiales es lo que puede llegar a constituir en un delito informático, y consecuentemente este hacker será considerado un delincuente.
En el mundo de la informática, estos actores son llamados como, ya lo hablamos anteriormente, como black hackers, ya que utilizan todos sus medios y conocimientos para irrumpir, interferir o violar sistemas informáticos con una finalidad criminal. En contraparte, encontramos los denominados white hackers, quienes son personas con las mismas capacidades que un black hacker, que utilizan sus conocimientos y medios con el fin de poner en evidencia las vulnerabilidades de los sistemas informáticos, con el fin de que sean mejorados en su estructura de seguridad informática. A este tipo de actividades se le ha denominado como el hacking ético. En conclusión, el uso inapropiado de los conocimientos de un hacker lo puede hacer considerar un delincuente. Para esta definición jurídica es necesario de que los estados o países generen sus propias políticas y leyes que brinden un marco legal para que estas actividades especiales se regularicen y mantengan un equilibrio estatal, por decirlo así, mantengan el equilibrio estatal. Les dejo mis referencias bibliográficas. Hay algo muy importante que quiero resaltar, digamos, con esta investigación, parte de las referencias bibliográficas que nos dejó el señor maestro, es la ley 1273 de enero del 2009, por medio de la cual se modifica el Código Penal, se crea un nuevo bien jurídico tutelado y denominado de la protección de la información y de los datos. Si bien una persona puede ser que no sea un hacker, una persona experta en computación, pero esa persona también puede cometer delitos informáticos. No necesariamente yo tengo que ser un hacker para cometer un delito informático. Sería muy bueno, excelente que cada uno de ustedes revisara esta ley, que van a ver cosas que muchas veces nos encontramos día a día, todos los días, escuchando conversaciones de personas, donde nos damos cuenta que muchas veces la gente sin querer comete delitos informáticos. Un ejemplo, el común día a día: la novia le descubrió que es infiel el novio, entró a su celular, le sacó unas fotos, se las publicó, o las robó, las capturó. Eso es un delito informático. Acceder a sistemas de informáticos a datos de información digital sin acceso, sin permiso previo del interesado o del dueño. Entonces es muy importante eso. Les agradezco mucho su atención, pero que haya sido corto y contundente con mi explicación. Es muy importante esto. Muchas gracias.